Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este nuevo video de las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos durante esta semana. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó con nuestro Sean durante la Semana de la Moda en Milán. Así que comencemos de una vez con el video. Durante los primeros días de la estadía de Sean en Milán, él se hospedó junto a su equipo de trabajo en el Hotel Palazzo, uno de los hoteles más lujosos de París que cuenta con 5 estrellas. No es la primera vez que Sean se hospeda en este hotel. Desde el año pasado se viene hospedando en este hotel cada vez que regresa a París y se ha convertido en uno de sus favoritos. Durante su estadía se le pudo ver a Sean saliendo de ese hotel junto a su equipo de trabajo para visitar algunos lugares de la ciudad de Milán, entre ellos la Galería de Vittorio Emanuele. Asimismo, por la tarde se le vio saliendo de ese hotel, esta vez luciendo un atuendo completo de la marca Gucci para realizar algunas sesiones de fotos que después serían publicados durante su participación en la Semana de la Moda. El 25 de enero se llevó a cabo el desfile de modas de la marca Gucci. Antes de la llegada de Sean al evento, su estudio nos compartió algunas fotografías en donde lo vemos luciendo un atuendo elegante de la marca Gucci. Dentro de la sesión de fotos que nos compartieron podemos ver algunas fotografías donde Sean nos muestra la invitación que le envió la marca para su asistencia a este evento. Momentos después, nuestro Sean llegó al evento en donde varias fans lo estuvieron esperando para recibirlo con una gran alegría, que por supuesto nuestro Sean lo agradeció mediante un saludo y una sonrisa. Por cierto, todas ellas lo estuvieron esperando durante horas y creo que todas se sintieron recompensadas tras haber visto a Sean en el evento, al menos por unos segundos. Durante el evento, nuestro Sean se sentó junto al actual ganador de tenis, Jannik Sinner. También se sentó junto a Stefano Cantino, quien es el CEO de la marca Gucci, y la editora de la revista Vogue, Anna Wintour. Durante el evento se le pudo ver a Sean conversando muy amenamente con el multimillonario francés François-Henri Pinault, y si no logran reconocerlo, pues él es el esposo de la actriz Salma Hayek. Después de que terminara el desfile de modas de la marca Gucci, nuestro Sean se retiró del evento, pero sin antes despedirse de sus fans quienes lo seguían esperando. Durante este evento, nuestro Sean se rodeó de varias personas importantes e influyentes dentro de la moda. Por otro lado, tanto Sean como su estudio nos compartieron algunas fotografías y videos que fueron tomadas durante el desfile de modas de la marca Gucci. Al terminar el evento, Sean regresó a su hotel junto a su equipo de trabajo. Sin embargo, momentos después salió de su hotel para dirigirse a un restaurante llamado La Maïsée, donde preparan comida china, sobre todo de la ciudad de Sichuan. Esta información la obtuvimos gracias a una fan quien se encontró con él en el restaurante. Al día siguiente, el 27 de febrero, nuestro Sean fue visto saliendo de su hotel junto a su equipo de trabajo, donde lo vimos luciendo algunos atuendos de la marca Tod's. El motivo de salida de Sean fue para tener una sesión de fotos, los cuales serían publicados al día siguiente durante el evento de la marca Tod's. Un dato extra sobre este momento es que volvimos a ver al guardaespaldas de la marca Tod's. Recordemos que la marca Tod's siempre ha velado por la seguridad de Sean, y desde hace años este guardaespaldas siempre ha estado encargado de la seguridad de Sean, y yo creo que hasta se hicieron grandes amigos. Otro datito extra que tuvimos es que algunas hermanas que estuvieron a las afueras del hotel lograron captar la salida de Sean. Sin embargo, algo que llamó nuestra atención fue que los zapatos de Sean casi salen volando. Al parecer no le dieron los zapatos a su medida. Al día siguiente, el 28 de febrero, se llevó a cabo el desfile de modas de la marca Tod's, en donde pudimos ver a nuestro Sean luciendo un atuendo completo de la marca. Antes de su llegada al evento, su estudio nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas para la marca, en donde nos muestran la respectiva invitación que le realizó la marca para su participación en el desfile de modas. Tras su llegada al evento, al igual que en su participación con la marca Tod's, nuestro Sean fue recibido con una calurosa bienvenida por parte de varios fans que fueron a verlo. Durante el evento, nuestro Sean fue recibido por Diego Della, el CEO de la marca Tod's. Sin duda, el recibimiento que le dio Diego a nuestro Sean era como el de un padre hacia su hijo. Durante el evento, nuestro Sean se sentó junto al director ejecutivo, también junto a la supermodelo Carla Bruni y la editora de la revista Vogue, Anna Wintour. Durante el evento pudimos ver a Sean junto al gerente general de la marca Tod's, Carlos Beretta.
Un momento muy divertido que tuvimos durante el evento fue la despedida que tuvo el director ejecutivo con la supermodelo Carla Bruni. Como saben, en Asia tienen una forma muy diferente de despedirse y saludarse. En cambio, aquí en Latinoamérica y en otras partes de Europa solemos despedirnos con un beso en el cachete. Y pues Shang al parecer se sintió mal tercio al ver la despedida entre el director ejecutivo y la modelo, ya que decidió desviar su mirada al ver la despedida de ambos. Me imagino a Shang diciendo, ¡ay miren, una mariposa!, con el pretexto de desviar su mirada, convirtiéndonos todo esto en un momento muy divertido. Después de que terminara el evento, tanto Shang como su estudio nos compartieron algunas fotografías y videos que fueron tomados durante el evento. Asimismo, nuestro Shang también nos compartió algunas fotografías por su cuenta de Weibo. Sin embargo, algo que nos llamó demasiado la atención es que en su publicación nos aparecía que había sido realizado desde Guangdong, lo cual era muy raro ya que la publicación que realizó anteriormente cuando publicó sus fotografías en el evento de la marca Gucci, su ubicación aparecía que fue realizado desde París. Algunas hermanas creen que esta publicación habría sido realizado por alguien de su estudio que se encontraba en China, o tal vez se trataría de un fallo del sistema, pero en realidad hasta ahora no sabemos lo que pasó, así que será todo un misterio. Por la noche de ese mismo día, nuestro Shang fue a la tienda de la marca Tod's, donde se volvió a reunir con el director ejecutivo de la marca y fue recibido amenamente por los demás miembros de la marca Tod's. Después de dar un recorrido por la tienda, nuestro Shang se despidió de todos los miembros de la marca Tod's. Sin embargo, tuvo que esperar durante un tiempo para poder salir, ya que muchas fans que le estuvieron esperando a las afueras de la tienda no le permitían el pase. Después de la visita de Shang en la tienda de la marca Tod's, empezó a circular un video del ejecutivo de la marca Tod's junto a algunos miembros de la marca, en donde los vemos sosteniendo algunos muñequitos inspirados en Shang, en donde lucen algunos diseños de la marca Tod's. No tengo la información exacta si estos muñequitos pertenecen a la Xiaofexia o a las tortugas, ya que cada fandom crea sus propios muñequitos, pero al menos los miembros de la marca Tod's ya saben de la existencia de estos muñequitos inspirados en su portavoz. El 2 de marzo nuestro Shang fue visto en Barcelona, España, junto a su equipo de trabajo, en donde lo vimos dando un paseo por la Casa de Milán, también conocido como la Casa Vicent. Al día siguiente, el 3 de marzo, se le vio a nuestro Shang, esta vez en la Casa Batlló, que es un museo inspirado en el mundo marino. Ese mismo día, por la noche del 3 de marzo, nuestro Shang también pudo ser partícipe del Festival de Dulces de Barcelona, en donde lo vimos divirtiéndose mientras recogía algunos caramelitos que se estuvieron lanzando durante este festival. El 4 de marzo nuestro Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomados durante su viaje a España y a Milán, pero algo que nos llamó nuestra atención, aparte de que las fotografías de Shang encendieron las búsquedas calientes en Weibo, fue que dentro de su publicación aparecía de que fueron realizados desde Beijing, cuando en ese momento Shang aún seguía en España, ya que por la mañana de ese mismo día se le vio a Shang desayunando junto a su equipo de trabajo. ¿Será de nuevo un error del sistema o en serio alguien de su estudio allá en China lo estuvo compartiendo? Son preguntas que no nos dejarán dormir por las noches. Desde la estadía de Shang en Milán y en España, él no nos ha dejado de compartir algunas fotografías y videos de su viaje por Instagram. El 2 de marzo descubrimos que Shang había actualizado su perfil de Instagram, en donde puso como descripción actor y cantante chino. Días después de esta actualización, nuestro Shang recibió la verificación de su cuenta por parte de Instagram, obteniendo así el check azul.
El 5 de marzo el estudio de Shan abrió oficialmente su cuenta de YouTube y su cuenta de Instagram. Al inicio no sabíamos si las cuentas recién creadas eran del mismo estudio o por parte de alguna cuenta de fans. Sin embargo, anteriormente en el perfil de la cuenta de Weibo del estudio de Shan mencionaban que no tenían ninguna cuenta en el extranjero, pero tras la creación de estas nuevas cuentas, el estudio de Shan ha eliminado la descripción de su perfil, dándonos a entender que las cuentas creadas recientemente sí son del estudio, así que si aún no han comenzado a seguir las cuentas oficiales del estudio de Shan, en la descripción de este video les dejaré el link de cada uno de ellos para que puedan comenzar a seguirlos. Durante esta semana se compartieron algunas entrevistas que tuvo Shan durante el desfile de modas de la marca Tod's y Gucci. Al ser varias entrevistas, solo les voy a compartir alguna de ellas. La primera entrevista fue para el blogger de moda Gogo Boy. El desfile de modas de otoño e invierno 2025 que acabas de ver, ¿en qué se diferencia de lo que has visto antes? Shan respondió, creo que es más bien una continuación de lo clásico. De hecho, he visto muchos elementos de diseño de Gucci del pasado que se han transmitido de generación en generación, como el bocado de caballo y su sastrería de cuero. Te vi en una entrevista a finales, dijiste que estabas muy ocupado, querías trabajar y relajarte al mismo tiempo. ¿Lo has hecho? Shan respondió, sí, de hecho también llevé a mi familia de viaje durante el descanso del rodaje. Parece que cada vez que hablo contigo durante la semana de la moda dices, me gusta la semana de la moda porque aquí puedo tomarme un descanso de mi apretada agenda y puedo relajarme. ¿Eso es verdad? Shan respondió, puedo considerarlo como una pausa temporal. Cuando trabajas en el extranjero, si tienes tiempo, ¿haces ejercicio? Shan respondió, sí, voy al gimnasio o salgo a correr y luego hago algo de pesas. Vi la publicación que hiciste en Weibo durante el Festival de los Faroles. ¿Solo comiste un trozo de pastel de arroz glutinoso? Shan respondió, sí, solo comí un trozo. ¿En el futuro te gustaría explorar aspectos más creativos de la música? Shan respondió, por supuesto, creo que la música tiene una personalidad muy única. Si en el futuro se presenta la oportunidad, me gustaría seguir haciéndolo. Además de la canción Nosotros, ¿qué otra canción te gusta más? ¿Cuál es la canción que más escuchas una y otra vez? Shan respondió, si me preguntaran qué es lo que más me gusta, diría A la Deriva, porque también participé en la escritura de la letra. Realmente estuve involucrado desde el principio hasta el final. Me gusta mucho esa canción. La segunda entrevista fue para la revista Wichina. Usa 3 palabras claves para describir el show de hoy. Shan respondió, continuidad de lo clásico, unicidad y la modernidad. ¿Qué detalles del diseño de este espacio expositivo te impresionaron? Shan respondió, lo primero que me gusta es el diseño de este espacio. Se parece mucho al logotipo de Gucci, con un diseño que tiene círculos intercalados. Los modelos también caminan en círculos. Todo es muy interesante. ¿A qué canción de tu nuevo álbum te recuerda este programa? Shan respondió, creo que debería de ser la canción A la Deriva. ¿Qué es para ti la relajación? Shan respondió, creo que se trata de equilibrar el trabajo y el ocio. Después del trabajo puedes darte un paseo, comer comida deliciosa, haz un recorrido por los alrededores. Pienso que esta es una verdadera manera de relajarme. ¿Qué es algo que siempre has querido probar pero que hasta ahora no lo has probado? Shan respondió, aunque lo he dicho muchas veces, pero te lo voy a susurrar otra vez, es el paracaidismo. La tercera entrevista fue para la revista Esquire. Después del trabajo, ¿te tomas un tiempo para explorar los rincones escondidos de Milán? Shan respondió, en mi tiempo libre salgo a caminar y hacer turismo. Esta vez tuve más tiempo, así que fui a ver una exposición de arte y a probar comida italiana. En este desfile que acaba de terminar, ¿tuviste algún look favorito o cuál fue el detalle de diseño que más te gustó? Shan respondió, en realidad hay muchos abrigos que me llegaron a gustar. Lo más impresionante fue el abrigo negro. El collar está hecho de varias capas de color gris y negro y hay un bolso que también me llegó a gustar. La cuarta entrevista fue para la revista Elle. ¿Qué más viste en la exposición? ¿Hubo algo que te haya gustado mucho? Shan respondió, me gusta mucho este abrigo largo. Es oscuro, pero también tiene matices de gris y negro. Cuando se combinan, creo que tanto mujeres como hombres pueden usarlo. Es muy genial. En lo personal, hermanas, a mí sí me gustó mucho cómo fue vestido Shan al desfile de modas de la marca Tod's. Ese vestuario lo hizo ver muy elegante. Creo que
que también vi muchas cosas relacionadas con la artesanía en el programa de hoy, como bolsos, carteras, etc., incluyendo la versión clásica de bolsos que tienen en sus manos. También es muy buena, siento que volvemos nuevamente a la época dorada de los clásicos. Sean respondió, sí. Cuando se trata de clásicos tenemos que mencionar su hebilla de cinturón en forma de T. El logotipo de la marca aparece estar presente en todos sus diseños, ya sea en bolsos, zapatos o incluso en alguna ropa. Cuando estabas en Cecilia realizando la colaboración con Tots, ¿pensaste en salir a divertirte? ¿Estás feliz con ello? Sean respondió, tuve mucha suerte de poder ir a Cecilia gracias a esta colaboración. En mi opinión tiene la Costa Dorada y el sol de Italia, lleno de romance italiano, y ahí encontramos a Tots con estilos italianos. Tots verdaderamente es italiano, así que pensé que era una gran experiencia. Durante esta semana se informó que la película de La Sirena se está desarrollando de manera progresiva y que posiblemente su lanzamiento sea en el 2026. Un dato que debemos de recordar es que dentro del documental de Explorando lo Desconocido, Yibo mencionó que la película de La Sirena fue una de las películas más difíciles de grabar para él. Mencionó que el proceso de filmación fue realmente doloroso y que nunca había experimentado tanto dolor. La película de La Sirena ahora se ha convertido en una de las películas más esperadas para los cineastas, y tras las declaraciones de Yibo dentro del documental, las expectativas sobre esta película han aumentado. El 28 de febrero, Yibo Oficial nos compartió un video de Yibo en donde nos desean a todos un buen fin de semana. Este video fue grabado hace tiempo, pero no me acuerdo si era para una marca o para un evento. El 28 de febrero se anunció que el documental de Explorando lo Desconocido ocupó el primer lugar en el libro blanco de entretenimiento de Weibo. Asimismo, se anunció que el documental se encuentra dentro de la lista de programas de humanidades documentales del 2024. El 25 de febrero se anunció que el personaje de Wei Rolai, interpretado por Yibo, se convirtió en el personaje masculino más influyente de Call Club del 2025. El 29 de febrero, la cuenta de club de fans de las MotoTTs anunció su cierre definitivo dentro de la red social de Weibo para el 1 de marzo. Esta cuenta era una de las más seguidas por las MotoTTs y su cierre causó ciertos debates. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos sobre el tremendo problemón que se había metido esta cuenta? Pues resulta que esta cuenta se había estado aprovechando de las MotoTTs durante mucho tiempo. Entre ellos se decía de que algunos miembros que formaban parte del club de fans habrían estado lucrando a costa de las MotoTTs. Algunas hasta llegaron a comprarse autos con el dinero que ingresaba gracias a las fans que donaban dinero para proyectos en nombre de Yibo. Hasta se decía que dentro de los miembros que formaban parte de todo esto se encontraba una Xiao Feisha. Esta cuenta también realizaba publicaciones incentivando el hate hacia otros fandoms y artistas. Sin embargo, muchas fans mencionan que esta cuenta estaba siendo dirigida por la compañía, así que muchos pedían el cierre definitivo de esta cuenta, y este 29 de febrero se anunció su cierre. Pero lo que a mí más me llamó la atención es que en los comentarios algunas MotoTTs no estaban de acuerdo con el cierre de esta cuenta, mientras que otras MotoTTs sí estaban de acuerdo, ya que ellas creen que esta cuenta estaba siendo dirigida por la compañía, y como saben, pues las MotoTTs no tienen muy buena relación con la compañía que trabaja con Yibo. La única cuenta del club de fans que sí está registrada por Yibo y por Yibo Oficial es esta cuenta, que si bien no es muy activa, cualquier información que realice esta cuenta siempre está autorizada por Yibo y por Yibo Oficial. En cambio, las publicaciones que solía realizar esta cuenta de club de fans no siempre eran autorizadas, pero en fin, me quedan muchas dudas con respecto al manejo de esta cuenta, pero bueno, era un chismecito que les quería traer, por si las MotoTTs en un futuro tratan de decir que el cierre de esta cuenta fue a causa de las tortugas, así como andan diciendo que todo lo malo que le pasa a Yibo y a su fandom es por culpa de las tortugas. Durante estos días, un internauta publicó una fotografía que tomó durante la subida que realizó en el nevado Ganshika, el nevado que anteriormente había subido Yibo para las grabaciones del documental de Explorando lo Desconocido. Durante la subida colocaron una fotografía gigante de Yibo promocionando la escalada en hielo. Desde el 2 de marzo se abrió la exposición realizada por la revista Marie Claire, en donde expusieron los 10 principales sueños juveniles de las estrellas, en donde colocaron varias fotografías de algunos artistas, entre ellos el de nuestro Yibo. Esta exposición estará abierta hasta el 15 de mayo en la ciudad de Chengdu.
Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Las noticias están actualizadas hasta el 5 de marzo. En el próximo video hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante el desfile de modas de la marca Gucci Tots, como también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante el pequeño viaje que realizó Shang a España. Recuerden que los caramelitos serán publicados en 2 o 3 días después de que se publiquen los videos de las noticias y actualizaciones, así que estén muy atentas. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Adiós.